Bienvenido a Don Quijote. Ah, sí, Don Quijote. Y bueno, hoy vamos a profundizar en el capítulo 3. Exacto, capítulo 3. Y la idea es desmenuzar este capítulo, ver qué podemos sacar de él, qué tipo de sabiduría podemos extraer. Y bueno, ya sabes, también disfrutar un poco de las locuras que Cervantes nos regala en estas primeras páginas. Por supuesto, por supuesto. Vamos a seguir a Don Quijote en su primera salida de casa y vamos a ver esas dudas iniciales que tiene sobre si es realmente un caballero. ¿Y cómo decide que la primera persona que se encuentre por el camino lo va a nombrar caballero, nada más y nada menos? Un plan infalible, sin duda. Exacto. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de Rocinante, su fiel corcel, y esa maravilla de la ingeniería, el casco de cartón. Una imagen para la posteridad. Totalmente. Imagino que buscas una forma rápida pero completa de entender todo esto, ¿verdad? Claro, captar las ideas clave sin sentirte abrumado por la información. Eso es. Pues considera esto como tu atajo para comprender este momento crucial en la, digamos, peculiar aventura de Don Quijote. Un buen punto de partida para adentrarnos en esta obra maestra. Lo que me fascina de este capítulo desde el principio es cómo el mundo interior de Don Quijote choca casi de inmediato con la realidad exterior. Ya. El capítulo 3 es como una dosis concentrada de este conflicto central, ¿no? Sienta las bases para todo lo que vendrá después. De acuerdo. Vamos a desmenuzarlo. El capítulo empieza con Don Quijote que no cabe en sí de la emoción. Siente las injusticias del mundo de una forma súper intensa y cree sinceramente que retrasar su entrada en la caballería andante es un flaco favor a la humanidad. Un perjuicio para todos. Totalmente. Así que antes de que salga el sol, se levanta, se pone su armadura, ya sabes, esa armadura familiar oxidada. Que ha estado puliendo con esmero, no olvidemos eso. Por supuesto, por supuesto. Y Monta Rocinante, se coloca como puede su casco de cartón. más o menos firmemente sujeto. Exacto, y sales sigilosamente de su casa. Es como un ninja de la caballería, escapando la madrugada. Y realmente subraya como una convicción poderosa, aunque se base en una interpretación, digamos, particular de la realidad, puede impulsar una acción inmediata. ¿Te has sentido alguna vez así, con esa necesidad urgente de actuar según una creencia profunda? Sí, creo que todos hemos tenido esos momentos. Aunque a lo mejor los detalles prácticos no estén del todo claros, ¿no? A veces la pasión nos ciega un poco. Y esa impaciencia de Don Quijote es clave. Subraya la fuerza motriz detrás de él, esa fe absoluta en el ideal caballeresco. Pero la narración inmediatamente le pone un obstáculo, y aquí es donde se pone realmente interesante. Apenas sale al campo, le asalta este terrible pensamiento, no es realmente un caballero. Según el mismísimo código de caballería que tanto admira, ni siquiera debería llevar armas. Y eso como aspirante a caballero andante. Y aun si fuera caballero, que no lo es, como novato, debería vestir una armadura blanca y sencilla, sin escudos ni emblemas hasta que los ganara con sus hazañas heroicas. Es una ilustración temprana y fantástica de la brecha entre su fantasía y las normas establecidas. Exacto, es ese revés inmediato que surge de su propio estatus autoproclamado. Ahí está la clave. Ahí tenemos una gran revelación, ¿no? El viaje del héroe no comienza con una gesta gloriosa, sino con un obstáculo fundamental creado por su propia ilusión. Es una ironía deliciosa. Totalmente. ¿Y entonces qué hace nuestro aspirante caballero? Se da la vuelta, recapacita. ¿Se plantea quizás un aprendizaje más sensato, no? ¿Redobla la apuesta por la fantasía? Por supuesto que sí. Su solución es Don Quijote en estado puro. Que la primera persona con la que se cruce lo arme caballero, Sin pensarlo dos veces. sin pensarlo dos veces. Y hasta cita ejemplos de sus amados libros donde otros caballeros hicieron lo mismo. Siempre recurriendo a sus fuentes de inspiración, aunque no siempre con la mejor interpretación. Aquí vemos su compromiso inquebrantable con su mundo imaginado y su notable capacidad para retorcer la realidad para que encaje en su narrativa, pensando en tu interés por las múltiples perspectivas. Difícil. Don Quijote es un maestro en crear su propia perspectiva, sin importar cuánto se desvíe de la que comúnmente se acepta. Básicamente está escribiendo sus propias reglas para convertirse en caballero. Y su viaje continúa, hasta que divisa una venta que a sus ojos se transforma en un magnífico castillo. Por supuesto. Las mozas de servicio, ascendidas instantáneamente a damas nobles. Incluso se dirige a ellas con ese lenguaje arcaico y exageradísimo. Todo eso de, oh, señora de la fermosura, esfuerzo y vigor del debilitado corazón mío. Como es un detalle tan vívido y memorable. Ese choque entre su discurso florido y las expresiones probablemente bastante perplejas del personal de la venta. Absolutamente. La venta como castillo es un ejemplo clave de su percepción distorsionada. Un motivo recurrente a lo largo de toda la obra. Su lenguaje enfatiza no más esta desconexión, destacando su inversión en los romances de caballerías. Así que nuestro caballero andante, creyéndose en un establecimiento regio, procede a hacer algunas peticiones, digamos ambiciosas.
Exige una caballeriza superior para Rocinante y aposentos especiales para él, dignos de su condición de caballero. Uno casi puede imaginarse al ventero tratando de mantener la compostura. ¿Te has encontrado alguna vez en una situación similar, quizás a menor escala, donde tus expectativas y la realidad de una situación estaban cómicamente desajustadas? No, sin duda, creo que a todos nos ha pasado alguna vez. Ese contraste entre expectativa y realidad es a menudo una fuente de humor y de profunda comprensión en la vida. Y Cervantes lo utiliza aquí magistralmente. Sí. Las demandas de Don Quijote resaltan su completa falta de conciencia sobre las realidades prácticas de su camino elegido. Vive en un mundo de fantasía donde esas cosas simplemente se manifiestan. Luego vienen las damas en apuros, Ajá. que en realidad son las mujeres que trabajan en la venta, probablemente prostitutas. Probablemente sí. Don Quijote, sin captar ni una sola señal, se dirige a ellas con la mayor cortesía, incluso prodigando cumplidos a una que no era nada hermosa, dice el texto. ¿Qué detalle? El humor aquí es brillante, pero también subraya la profundidad de su delirio. No solo está viendo lo que quiere ver, está reescribiendo activamente el mundo que le rodea. Es fascinante, ¿verdad? La interpretación errónea de las mujeres es particularmente reveladora. Muestra cuán profundamente están arraigados en su mente los tropos de los romances caballerescos. Está buscando activamente situaciones que encajen en sus narrativas preconcebidas, incluso si eso significa malinterpretar por completo las señales sociales y las apariencias. Naturalmente, un caballero en un castillo espera un gran festín, ¿verdad? Por supuesto, es lo propio. Pues a Don Quijote inicialmente se le informa de que no se le va a servir cena. Oh, no. Este pequeño detalle realmente pone de manifiesto su ingenuidad sobre las realidades cotidianas a las que ahora se enfrenta. Sí. No todo es gloria y banquetes. A veces, incluso un caballero autoproclamado tiene que pasar hambre. Esa falta de cena sirve como otro pequeño pero significativo choque con la realidad. Su visión idealizada no tiene en cuenta las necesidades más básicas de la vida. Y pronto, la relativa paz se rompe con la llegada de otros viajeros. Ajá. Un grupo de arrieros. Ya. Aquí es donde las cosas realmente empiezan a ponerse interesantes. Y físicas. La llegada de los arrieros introduce el catalizador del primer conflicto real nacido de las ilusiones de Don Quijote. Exactamente. Y al más puro estilo de Don Quijote, el conflicto comienza por algo completamente trivial. A ver. A Rocinante, al que le ofrecen comida, la desprecia. Vaya. Aparentemente, el corcel de un caballero tiene aspiraciones culinarias más elevadas. Por supuesto, como su amo. Claro. Entonces, Don Quijote se lanza a una declaración dramática de su amor eterno por Dulcinea del Toboso, Ajá. imaginándola contemplándolo durante esta gran aventura. Es romántico. Esta grandiosa declaración romántica precede inmediatamente a ¿A qué? una pelea por un abrevadero. No me digas. Intenta impedir que los arrieros den de beber a sus mulas donde está Rocinante. Increíble. La pura absurdidad de todo esto, alimentada por su orgullo caballeresco fuera de lugar, es simplemente fantástica. La declaración a Dulcinea, en medio de un escenario tan mundano, encapsula perfectamente la mezcla de su fantasía interna con los acontecimientos externos. La subsiguiente pelea por el abrevadero pone de relieve las consecuencias prácticas y a menudo cómicas de su adhesión a los ideales caballerescos en contextos completamente inapropiados. Los arrieros, comprensiblemente menos entusiasmados con las payasadas caballerescas de Don Quijote, reaccionan apedreándolo cuando él los ataca con su lanza. Piedras. Tenemos esta imagen de Don Quijote tratando de defenderse con su escudo, negándose obstinadamente a abandonar el abrevadero para proteger su preciada armadura. Es una escena bastante indigna para nuestro aspirante a héroe. El ataque con piedras marca el primer caso de violencia física real dirigida a Don Quijote, una consecuencia directa de sus acciones. Su postura defensiva, priorizando sus armas sobre sí mismo, ilustra aún más sus prioridades distorsionadas. En medio del caos, el ventero interviene, tratando de calmar la situación, explicando a los arrieros que Don Quijote está loco, y que por lo tanto no se le responsabilizaría de sus acciones, incluso si los matara. Es una visión bastante pragmática, aunque algo cínica, de la situación. La intervención del ventero ofrece una perspectiva contrastante, una visión racional y mundana que choca completamente con la comprensión fantástica de la situación por parte de Don Quijote. Y Don Quijote, naturalmente, no está muy contento con esta valoración. Claro que no. Desata un torrente de insultos, llamando a los arrieros viles y traicioneros, y criticando al ventero, el señor del castillo, por permitir tal falta de respeto hacia un caballero andante. Carasa. Incluso declara que si ya hubiera sido armado caballero, le enseñaría al ventero una o dos cosas sobre la caballería. La ironía, por supuesto, es tan densa que se podría cortar con un cuchillo. Su arrebato revela su completa incapacidad para reconocer su propia ilusión.
Cree genuinamente que está siendo maltratado según el mismo código al que ni siquiera se ha unido oficialmente todavía. El altercado culmina con Don Quijote derribado por los arrieros, dejándolo magullado y maltrecho. Y para colmo de males, finalmente abandona el castillo sin pagar por su cena inexistente ni por el alojamiento. Así que, su primera gran aventura no termina con gloria, sino con humillación y dolor físico, muy lejos de las hazañas heroicas que imaginó. El final de esta primera aventura es significativo. Establece inmediatamente un patrón. Las nobles intenciones de Don Quijote conducen consistentemente a resultados ignominiosos y a menudo dolorosos. Este marcado contraste es fundamental para la naturaleza cómica y, en última instancia, conmovedora de la obra. Así que para resumir nuestro análisis profundo del capítulo 3, A ver, vemos este choque inmediato y a menudo cómico entre la visión romántica de la caballería de Don Quijote y las duras realidades del mundo. Su creencia en su fantasía es inquebrantable, casi desafiante, incluso cuando se enfrenta a pruebas abrumadoras de lo contrario. Tenemos una muestra temprana del humor físico que recorre a sus aventuras y vemos claramente las consecuencias directas de sus delirios. Lo más importante es que este capítulo establece el patrón fundamental de las grandiosas intenciones de Don Quijote chocando, espectacularmente, con los resultados, digamos, mundanos de sus acciones. Si conectamos esto con una visión más amplia, el capítulo 3 es fundacional. No solo introduce la premisa central del libro, la interacción entre imaginación y realidad, sino que también establece el tono y las características clave de nuestro protagonista. Vemos su idealismo, su delirio y las consecuencias, a menudo absurdas, que le siguen. Todo esto te hace pensar, ¿verdad? Considera cómo nuestras propias creencias y expectativas, quizás menos extravagantes que las de Don Quijote, pueden a veces llevarnos a choques similares con la realidad, aunque esperemos que menos dolorosos físicamente. ¿Qué podemos aprender nosotros, como individuos quizás un poco más centrados, de la incursión inicial de Don Quijote en la caballería andante? Buena pregunta. ¿Y cómo podemos navegar mejor ese espacio, a menudo complicado, entre nuestros ideales y el mundo tal como tercamente insiste en ser? Ese es el poder duradero de este capítulo. Nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de nuestras propias percepciones y el potencial de desconexión entre nuestras narrativas internas y las realidades externas. Nos vemos de nuevo en otro episodio de Don Quijote.